Buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por el Espíritu Santo y Jesús de Nazaret. Está organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países del mundo, que somos uno solo. Bienvenidos a este espacio, escuchando un curso de milagros, donde escucharás la voz de Jesús a través de la voz de tu hermano. Me acompañan en esta empresa Pamela Contreras desde Chile y Estrella Jiménez desde España. Hoy están conmigo en la técnica Luis Bayona y Fernando Restrepo desde Colombia. Quiero invitarlos a que hagamos una oración en entrega total al Espíritu Santo. No me pasaré esta semana lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con ramos y termina con azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitiré que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Le haré a mi hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas. El regalo del amor, no el regalo del miedo. Me encuentro a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le voy a dar. Me uniré a Jesús ahora. Me desharé de las espinas y en su lugar le ofreceré las azucenas. Lo que quiero esta Pascua es darle a mi hermano el regalo del perdón, ofrecérselo a Jesús porque sé que Él me lo devolverá. No me uniré a la crucifixión ni a la muerte, porque sé que la resurrección solo se consumará cuando mi perdón descanse en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar la lectura en el capítulo 6, las lecciones del amor. Sección 5, las lecciones del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 párrafos cada uno. Cuando su imagen sea destacada y se le dé el paso al micrófono, entonces podrás empezar a leer. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Sección 5. Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida
cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación pide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se les asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responden, no obstante, a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo, que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Sección 5. Las lecciones del Espíritu Santo. A. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recuerdo
en un recurso de aprendizaje. Una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. Para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño, que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que les puedes ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos, sin una gama variable. La idea del sagrado de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofrece a tu hermano. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que la última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque, y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que lo conserves. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado,
ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y, por consiguiente, te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas, todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto. Por lo tanto, no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual la hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es la única alternativa,
pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará las dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, no habrías invocado la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y, por lo tanto, solo de una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios, al dar este paso y seguir en esa dirección,
estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. C. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El único estado de ánimo que genera es una de dicha. Él protege dicho estado, rechazando todo lo que no lo fomenta. Y así, solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros, porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable.
Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede, hasta cierto punto, aún entrañar más conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupe la cuestión de los grados de dificultad, sino el hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que a pesar del caos seas consistente. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será, de todas maneras, el que hará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas, que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia de ello, te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se ve asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta a favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas.
No podrá ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás capaz de enseñarlo. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existe mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios, y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente, que ahora tiene que ser sanada. Mantente alerta contra esta enfermedad. Mantenerte alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. El reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Capítulo 7. Los regalos del reino. Sección 1. El último paso. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto.
Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre y aunque no en el tiempo, las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras, porque las palabras son símbolos, y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo,
y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Él es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso, entre comillas, que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? La ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación, porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseñas, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por tanto, crees que ellos son. En el reino, ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley
No se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrás hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado, y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo, al traducir, es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar, en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista, el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es de Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se extiende perfectamente, porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre
porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Muchísimas gracias. Hemos concluido. Tomémonos una respiración profunda. Quedémonos en total presencia. Voy a invitarlos a hacer la plegaria de la lección 302. No tienes que buscarla, solo escucha. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Pensábamos que estábamos sufriendo, pero era que nos habíamos olvidado del Hijo que tú creaste. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra propia imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Déjame perdonar hoy tu santo mundo para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz.